Álvaro Uribe, procesos jurídicos contra Uribe a lo largo del año. No veo extradición. Procesos que posiblemente lo puedan llevar a la cárcel en el futuro. No se ve muy claro. Procesos nacionales e internacionales, procesos de lesa humanidad van a empezar a salir. También procesos nuevos y otros que van a precluir. Saldrá a la luz después de marzo y mitad de año nuevas pruebas contra él. Ahí va, ahí va. Y en Colombia comenzó hoy el juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesto fraude procesal y manipulación de testigos, pese a los intentos de su defensa por aplazarlo. El caso se inició en 2012, cuando Uribe denunció a un congresista por testigos falsos, pero la Corte Suprema terminó investigando al exmandatario. Con el inicio del proceso, Álvaro Uribe se convierte oficialmente en el primer expresidente que afronta un juicio penal en Colombia. Uribe, quien podría enfrentar hasta 8 años de cárcel, insiste en su inocencia. Profundizamos, como no, en Bogotá con nuestra compañera Alexandra Correa. Alexandra, ¿qué pruebas presenta la Fiscalía para respaldar esas acusaciones de soborno a testigos y fraude procesal? ¿Y qué probabilidades hay de una condena? Bueno, la Fiscalía efectivamente ha dicho en el juicio oral que arrancó hoy que las pruebas contra Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal son contundentes. Pruebas como documentos públicos, mensajes de texto, grabaciones de video, 44 testigos decretados que según la Fiscalía, Ana, permitirán aceptar la teoría del caso en donde señala el ente investigador a Uribe como determinador de los hechos en actuación dolosa. Además, tiene como prueba unas interceptaciones telefónicas entre el expresidente Uribe y su abogado de entonces, Diego Cadena, obtenidas en el año 2018, que la Fiscalía consideró como pruebas válidas en medio de una presunta manipulación de testigos ex paramilitares para que enlodaran al senador Iván Cepeda, quien ha buscado demostrar los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo aquí en Colombia. Fue a raíz de esas interceptaciones, Ana, telefónicas, que la Corte Suprema de Justicia determinó el arresto domiciliario de Uribe en el año 2020, al considerar que había un riesgo de obstrucción a la justicia. Luego, pocos meses después, Uribe fue puesto en libertad. Hoy, efectivamente, la Fiscalía pide condena contra Uribe por ser el determinador de los hechos. Uribe ha insistido en su inocencia y habla de una persecución política. Lo cierto, Ana, es que al parecer las pruebas son contundentes. Alexandra, me pregunto también qué implicaciones tiene este juicio para el sistema judicial colombiano, los casos futuros de corrupción política, por ejemplo. Nunca en la historia de Colombia un expresidente había llegado a un juicio. Esto muestra una independencia judicial valiosa de cara a las víctimas en general, pues en Colombia a veces la justicia, Ana, se ve presionada por intereses políticos muy poderosos, hablando de manera generalizada, que incluso se ha saldado con la vida de, por ejemplo, fiscales, jueces, abogados, entre otros funcionarios que abren y llevan a cabo investigaciones en este país. Ahora, en el caso de Uribe, un eventual fallo condenatorio, además de histórico y ejemplarizante, de ser hallado culpable, levantaría un precedente sin igual en un país con una larga data de impunidad, Ana. Muchísimas gracias por todo esto, Alexandra Correa. Como siempre, un placer. Gracias y un saludo hacia Bogotá. Igualmente, hasta Berlín. Aunque la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez había solicitado que hoy se aplazara el inicio de su juicio, la juez 44 de conocimiento de Bogotá decidió que al menos sí se instalaría esta diligencia, en la que ya habló la fiscal solicitando que sea condenado Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y manipulación de testigos o fraude procesal. Y además también habló Jaime Granados y el expresidente Uribe Vélez. En este caso habló de que es inocente y de que no está dispuesto a aceptar estos cargos infames. La jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, negó la solicitud de aplazar por 11 días más el inicio del juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, como en las últimas horas lo había solicitado su equipo jurídico, luego de un intempestivo cambio de defensor que ella reprochó. Se aprecia como una falta de lealtad procesal, siendo necesario recordarle al ilustre defensor que en la audiencia del 28 de noviembre del 2024, una vez el doctor Jaime Granados sustentó la alzada, indicó que debía retirarse de la sala y sustituyó el poder al doctor Franklin Guevara. Esto lo encontramos al récord 14 minutos 23 segundos al 14 minutos 39 segundos, audio 4 de lamentada diligencia. Quien asumió la defensa
en el estado en que se encontraba hasta culminar el acto procesal. Y al momento de consultársele sobre las posibles fechas para adelantar la audiencia del letrado señaló, comillas, señora juez, pues con toda lealtad procesal tengo que decirles que de entrada, pues aceptaríamos las fechas que usted ha propuesto, señora juez. Es decir, iniciando el 23, 24, 30 y 31. La jueza también enfatizó que se debe mantener la confianza en el sistema judicial y evitar retrasos adicionales que generarían además desgastes innecesarios y violación de los derechos del mismo procesado. Pues en principio la defensa técnica no hizo réplica alguna con el señalamiento del acto público y porque proceder de conformidad además de ser un exceso en el ritual, sí desconocería el derecho que le asiste al enjuiciado de resolver su situación jurídica con la mayor prontitud posible. Argumentos que compartieron los representantes de las víctimas, para quienes concederle más aplazamientos a Uribe Vélez podría llevar el caso a prescribir. Que la solicitud es un exceso y, repito, una maniobra dilatoria. No se vulneran derechos de la defensa ni de ninguna de las partes si se da continuación al juicio tal y conforme está programado, por las razones ya expuestas. Las observaciones de Villalba generaron la molestia de Jaime Granados, que exigió respeto para él y su cliente. No puedo aceptar las insinuaciones que él hace. He sido sumamente respetuoso, señoría, y le solicito con el mayor también comedimiento a usted como director de este proceso, establezca que no tiene por qué hacerse ataques de esta naturaleza por parte de ninguno de los que participamos en esta audiencia. Tras esto, la jueza le preguntó a Uribe Vélez si se declaraba inocente o aceptaba su responsabilidad en estos delitos, a lo que el exmandatario contestó: no tiene riesgos que me vaya a declarar culpable, señora juez. Veamos, ahí hay dos delitos. El delito ya, señor Uribe, tranquilo. Es suficiente que me diga que no tengo ni riesgos que se vaya. Entonces, no hemos de entender que su declaratoria, hemos de entender que su declaratoria es de inocencia. Superadas las discusiones entre los juristas y la declaración de inocencia de Uribe, la Fiscalía presentó su teoría del caso, es decir, que sí existieron presiones y manipulación para señalar injustamente al senador Iván Cepeda de dar beneficios a cambio de declarar en contra de la familia Uribe y sus nexos con el paramilitarismo. Las pruebas documentales como las grabaciones magnetofónicas, los documentos públicos, las grabaciones de videos, los mensajes de texto y los 44 testigos decretados estarán aquí con la inmediación correspondiente y le permitirán a usted aceptar la teoría del caso de la Fiscalía. Asimismo, la fiscal resaltó la importancia de contar con el testimonio del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, testigo de las presiones al narcoparamilitar El Tuzo Sierra. Contaremos con Salvatore Mancuso Gómez, quien era compañero de celda de Juan Carlos Sierra Ramírez, y puente necesario para que se diera esa entrevista, y dirá él cómo se desarrollaron las cosas. Y después de resumir el proceso contra Uribe Vélez, solicitó que el expresidente sea condenado por los delitos de fraude procesal y soborno. Llegaremos al conocimiento, más allá de toda duda razonable, de la responsabilidad dolosa, a título de determinador del acusado Uribe Vélez en esos comportamientos. Y será su señoría, con las pruebas que le decretó a la Fiscalía y a la bancada de las víctimas, las que se logrará esa convicción para que al final de este juicio usted emita sentido de fallo condenatorio. Uribe Vélez tomó la palabra para declararse víctima de las víctimas. Por defender mi honra de quienes sobornaban testigos y por mandar todo a la corte con claridad, soy autor de soborno de testigos y que soy autor
de engaño a la justicia. De ninguna manera, señora juez. Aprovechó también para solicitar que el próximo lunes pueda defenderse en los juzgados tras que su abogado exponga su teoría del caso. Vamos a refutar y a probar que estas acusaciones son infames. Como se lo dije esta madrugada, estoy dispuesto en las actuaciones que usted indique, que deben ser, que las debo atender presencialmente en el despacho, a ir. El despacho ya ordenó que el juicio sea presencial para todas las partes y que los interesados podrán verlo en una sala auxiliar en el mismo complejo judicial de Palo Quemado. Luego que el expresidente asegurara que no va a aceptar los cargos y que es inocente, anunció que el próximo lunes 10 de febrero asistirá acá a los juzgados de Palo Quemado para dar su versión una vez su defensa termine sus alegatos. Este es Noticias 1, la red independiente.